Buenas noches. Estamos, creo, más que preparados, ¿verdad? Expuestos a la presencia del Señor. Vamos a continuar con nuestros versículos bases, Efesios capítulo 4, y vamos a enfatizar el 13, pero voy a retomar desde el 11. Con el tema, la meta de los dones del ministerio. Efesios capítulo 4, verso 11 y 12 y 13. Y dice, y él mismo, refiriéndose a Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí enfatizamos a los pastores y a los maestros, que son los que hacen la función de perfeccionar a los santos, perfeccionar. Esta palabra catartizo, que significa completar, hacer aptos para enseñar. Los dones del ministerio, los pastores y los maestros son los que capacitan, fundamentan en la palabra de Dios para que ellos a la vez sean aptos para enseñar, según Romanos 12:7, enfatizando el don de enseñar, hablando de los dones espirituales. Los maestros de la iglesia infantil están siendo equipados y supervisados por los dones del ministerio, que son los pastores y maestros, y a la vez un pastor puede ser un maestro. Perfeccionar a los santos, aquellos que han sido llamados para hacer la obra del ministerio, para enseñar, pero también hacen qué hacer, también ayudan, también limpian, también preparan, también cuidan, también protegen, hacen un trabajo completo. Para la edificación del cuerpo de Cristo, lo vimos ampliamente en la mañana. Se edifica al cuerpo de Cristo a través de la palabra de Dios, añadiendo a través de cada enseñanza como un ladrillo más para que ese edificio que está simbolizando nuestra vida vaya siendo edificado. Y la meta de los dones del ministerio, porque son edificados, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la razón por la que se edifica el cuerpo de Cristo? Que lo formamos los creyentes, en este caso los maestros, los niños. ¿Por qué los dones del ministerio, pastores y maestros, edifican el cuerpo de Cristo con su palabra? Para guiarlos a alcanzar su meta, llegar a la unidad de la fe. Esta palabra unidad, del griego genotes, y de ahí se deriva otra raíz del griego heis, que significa ser una cosa, ser uno. ¿Qué es unidad de la fe? Se refiere a las verdades del Evangelio. Se refiere a ser uno en el pensar de Cristo. Hablando del Evangelio, comprende todos los principios partiendo desde Cristo, y encontramos su voluntad escrita. Así es que la meta de los dones del ministerio es guiar a los maestros a ser uno en el pensar de Cristo. Hablando del ecumenismo como ejemplo, los líderes se reúnen y dicen, vamos a ser uno. Sí, pero cada uno con su propia religión. Algunos creen en Buda, otros creen en Mahoma, otros creen en Cristo, y cada uno tiene su manera de pensar. Pero dicen, vamos a ser uno. Mi pregunta es, ¿verdaderamente pueden ser uno? No pueden ser uno porque son diferentes creencias.
Tú no puedes decirle a alguien, tú eres mi hermano, porque no piensa de la misma manera como tú. Te da el derecho de ser hermano el que tú hayas creído en Cristo, el que tu vida sea conforme a los principios de la palabra de Dios. Así es que no puedo decir que soy uno si violo el principio. No puedo decir que soy uno si no tengo a Cristo. Vamos a observar un ejemplo bíblico. ¿Qué les parece? 1 Corintios 1:10. Y precisamente en este ejemplo el título dice, ¿está dividido Cristo? Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y fíjese cómo dice, hermanos. ¿Para quién es? Para los hermanos en Cristo. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, diga conmigo, todos, una misma cosa. Aquí encontramos la definición de unidad. Una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En una misma mente se refiere en el mismo pensamiento que Cristo. ¿Cómo se va a dirigir la obra? Como dice Cristo. ¿Cómo se van a conducir los hermanos? Como dice Cristo. En una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo se van a solucionar los conflictos en la familia? Conforme a los principios de Cristo. ¿Cómo se va a edificar el ministerio? Conforme al principio de Cristo. Así es que nos preguntaremos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos de un mismo sentir. Que tengamos un mismo pensamiento, un mismo principio de cómo regir nuestra vida, de cómo regir el ministerio, de cómo regir la familia. Y 1 Corintios capítulo 1, verso 11, vamos a ver un ejemplo. Porque he sido informado, dice San Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Pablo recibe información acerca del comportamiento de los corintios. Este fue informado por los de Cloé. Diga conmigo, informado. Esta palabra es clave. Unifiquemos nuestra mente a la mente de Cristo respecto de este concepto. ¿Cuál concepto? Que había entre los corintios divisiones. Había contiendas, pleitos. Así es que la persona que informó a Pablo a ese respecto, y aquí encontramos dos conceptos. El número uno es que dice que informó. Que los de Cloé le informaron que había contiendas entre los de Corinto. Mi pregunta ¿es lo mismo informar que chismear? No oigo. ¿Verdad que no? ¿Qué es informar? Informar es decir exactamente lo que oíste y viste. ¿Qué vieron los de Cloé? ¿Qué escucharon? Que se estaban peleando. Entonces cuando los de Cloé vinieron con Pablo y le dijeron, le informaron cuál era la situación, no le estaban chismeando. Ahora, el Señor dice que seamos de una misma mente y de un mismo parecer. Lo que pasa es que cuando hay problemas en la iglesia y hay este tipo de situaciones, necesitamos entender muy bien el principio de Dios, así como dice,
sin meter el pensamiento de la naturaleza humana. Simplemente dice que fue informado acerca de los de Cloé. Pero ¿qué sucede? Que cuando los corintios se dan cuenta de que fue informado, entonces a las personas que informaron de esa contienda les dicen traicionero, desleal. Contéstenme ustedes, ¿el que informó fue desleal? No escuchó. No fue desleal. ¿Por qué? Solo informó la verdad. Entonces sucede que a veces los problemas que se presentan en el cuerpo de Cristo es porque tomamos los principios a nuestra conveniencia y no como dice Dios, conforme al diseño original. La palabra de Dios quiere decir solo lo que quiere decir, no lo que yo estoy interpretando. Así es que cuando yo lo interpreto correctamente y la vivo como dice, hay unidad. Y si yo la distorsiono, hay división. ¿Qué es chismear? Chismear es distorsionar la verdad. Es decir, una verdad a medias que se convierte en una mentira. Es que cuando se dice una verdad, aquel dice, es que eres bien chismoso. ¿Es ser chismoso decir la verdad? ¿Es ser chismoso trabajar por la unidad? ¿Es ser chismoso cubrir al cuerpo de Cristo? No. Cuando se dice la verdad es para proteger la obra de Dios. Es para poner protección a la obra de Dios. Es para que funcionemos en unidad. Es para que haya paz entre los hermanos. Si queremos llegar a la meta de ser uno con Dios, solo decir lo que Dios dice y regir nuestra vida por lo que Él dice y no por lo que yo pienso. Los conceptos humanos nos dividen. La verdad de Dios nos une, por más que nos duela. Una vez que establecemos la verdad de Dios en nuestra vida, podemos decir que hay entendimiento de Dios. Y que aunque sabemos que nos va a doler y a veces va en contra de nosotros mismos, estamos dispuestos a pagar el precio por la palabra. Dile a tu compañero, no te corrompas. Porque trazar la Biblia como nos conviene es corrupción. Primera de Corintios 1:12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y otro decía, yo de Apolos, y otro decía, yo soy de Cefas, y el más espiritual decía, yo soy de Cristo. Cada uno había agarrado su partida. Uno tenía predilección por Pablo, otro decía, no, yo soy de Apolos, es que es bien erudito. Y otro decía, yo soy de Cefas, de Pedro. Y el más espiritual decía, no, yo soy de Cristo. Ahora, ¿este es el pensamiento de Cristo? ¿Verdad que no? ¿El tener predilectos es el pensamiento de Cristo? No, porque eso trae división. Si nosotros honramos a Dios y honramos a los ministros, hay unidad. Hay unidad. Pero la voluntad de Dios no es que hagamos divisiones. No es de que tengamos nuestros predilectos, no es que llamemos y digamos, ¿quién va a predicar? Ah, fulanito de tal, entonces no voy. Ellos tenían sus predilectos.
Pero una persona que tiene la mente de Cristo dice, yo me siento y escucho a cualquier pastor porque él tiene el depósito de Dios. Y cuando predique, yo voy a ser edificado. Yo voy a ser enseñado. Esa es la mente de Cristo. Así es que cada uno tenía sus predilectos y San Pablo les da la respuesta. Y les dice, el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Note la respuesta de Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? Observemos la Trinidad. Juan 17:1. Quizás tenemos hombres y mujeres de muy buen ejemplo, pero si observamos el ejemplo de Cristo, vamos a aprender muchísimo, porque Dios es perfecto. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, esto era antes de que él muriera, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica o honra a tu Hijo para que también tu Hijo te honre a ti. Él estaba hablando con el Padre. Jesús había tenido un común acuerdo con el Padre. Jesús sabía que había descendido a la tierra para morir por el pecador, por nosotros como pecadores. Y le dice, ha llegado la hora. No estaba ignorante. Honra a tu Hijo para que también tu Hijo te honre a ti. Verso 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dice que le dio potestad. El Padre le dio potestad. ¿Quién le dio potestad? El Padre. Jesús estaba representando al Padre. Jesús vino aquí en la tierra en una misión y había comunes acuerdos. Había unidad de pensamiento, había el mismo sentir, había la misma visión, la misma misión hacia la humanidad. Verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjate la ubicación de Jesús. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero ¿qué dicen algunos ministros? Que me conozcan a mí. Y de pronto empiezan a enseñar, y como les iba diciendo, y yo sé hacer esto, y yo. ¿Quién te quiere conocer a ti? ¿Quién me quiere conocer a mí? En ti y en mí no hay nada bueno. Lo único que tenemos bueno es al Señor en nosotros, que nos ha redimido, nos ha cambiado, nos ha transformado. Nosotros debemos de dar reconocimiento al Padre. Nosotros necesitamos aprender sobre la unidad del Padre y del Hijo. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti. Él daba reconocimiento. Cuando hay unidad, podemos dar reconocimiento a otro. Cuando hay unidad, podemos respetar a otro. Cuando hay unidad, podemos respetar los logros del otro y reconocer los logros del otro. ¿No dice la palabra de Dios que reconozcamos al otro como superior a nosotros mismos? ¿Saben lo que es esto? Que el orgullo y que la soberbia se bajan para poder reconocer que hay otros que hacen muy bien las cosas. ¿Cierto?
Pero imagínense cuando creemos que nosotros somos la última saldúa en el tiempo de agruras. Cuando nosotros decimos, uy, no, el ministerio de maestros, lo máximo. Nosotros acá hacemos nuestra secta, ¿verdad? Y no ayudamos y no participamos. No. El Padre y Jesús son uno. Es por eso que nosotros nos damos la tarea a Janet. Ella está parte de la iglesia infantil. Ella tiene el corazón de Dios, ella tiene la visión de Dios. Una vez hace mucho tiempo empezamos a platicar, ella y yo, y empezamos a hablar sobre el deseo de Dios. Y el deseo de Dios era la edificación de los niños. Y necesitamos un don como el que Dios le ha dado a ella. Yo tenía el sentir, tenía el deseo, pero ella tenía ese don. Ese don para reproducir ministerios. Ese don para llevar a los chavos a Cristo. Ese don para darles el conocimiento de Dios. Esa fuerza que Dios le ha dado, porque tiene una fuerza que parece dinamita, para poder hacerlo. Dios escoge cada don para edificar el cuerpo de Cristo. Y reconozco en ella los talentos que Dios le ha dado, la capacidad para reproducir ministerios, la gracia para unir unos con otros, la gracia para reconocer a otros. Tengo que aprender mucho de ella. Es lo que decía Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En ti y en mí, unidos, no hay división. Verso 4, yo te he honrado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Escuche, autoridad delegada. Cuando alguien cree que es un llanero solitario y que va a trabajar solo, sin reconocer ninguna autoridad, viene su decadencia. Porque aquí no hay llaneros solitarios, no hay nadie que sea independiente, solo Satanás. Ese es el que divide, ese es el que multiplica los problemas. Pero Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno. Estamos de acuerdo. Tenemos el mismo sentir. Y cuando los ministerios entendemos esto, que el cuerpo de Cristo no está partido, que es el mismo cuerpo de Cristo, que los dones que Dios nos ha dado los vamos a poner a disposición, al servicio de Dios. Y que estamos trabajando para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguen a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Jesús reconocía al Padre. Jesús era la prolongación del plan, del deseo y del propósito de Dios. Nuestros ministerios deben de ser la prolongación del deseo de Dios, del propósito de Dios. Él dice, yo te he honrado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Dios a cada uno nos ha dado una obra que hacer. Yo reconozco que necesito a otros para hacer la obra. Necesito los dones de otros, necesito los talentos de otros, necesito reconocer para unirnos, para fortalecer la obra, para construir el edificio. Nos necesitamos los unos a los otros. Verso 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Esa fue la misión de Jesús. Él vino y nos dio su palabra. Solamente se perdió el hijo de perdición, pero vino y nos dio su palabra. Nos dio su propósito, nos dio el plan. El deseo de Dios es la salvación de la humanidad. ¿Qué estamos haciendo?
contendiendo unos con otros, mordiéndonos unos con los otros, pensando que nosotros somos los mejores. No estamos haciendo nuestra propia obra, es la obra de Cristo. Ahora han conocido, verso 7, que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Todas las cosas que me diste proceden de ti. ¿Qué podemos decir que es nuestro? ¿La vida? ¿El respiro que tenemos? No, en un segundo Dios puede apagarlo, el oxígeno, y adiós. Todo es de Dios. Todo procede de Dios. Han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. No fue en sí mismo mi idea, es la idea del Padre. Es la unidad que tenemos Él y yo. Es la idea de Dios. Es unir los ministerios, es unir las fuerzas, es edificar el cuerpo para que los niños nazcan de Dios. Para que los niños crezcan, para que los niños maduren, para que se discipulen. Para que las generaciones sean aptas, para que las generaciones no se pierdan. Verso 8. Porque las palabras que me diste les he dado. Fíjese, las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Por eso cuando decimos todo lo que le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, conforme a su voluntad, Él lo hace. Porque no podemos separar la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada uno unido, cada uno ejecutando. En un mismo pensar, en un mismo deseo, en un mismo corazón. Las palabras que me diste les he dado. Híjole, qué tremendo es la sobreedificación. Qué tremendo es cuando estamos impartiendo la palabra y qué responsabilidad para los maestros la sobreedificación. Y enseñar con un espíritu correcto para no perder la recompensa. Para que los niños no sean bipolares. Para que no escuchen la perfección de la palabra en nuestros labios y a través de nuestras acciones vean todo lo contrario. Se dañan las generaciones cuando hay simulación. Cuando el corazón no es correcto, pero cuando honramos a los que sirven. Entonces la palabra de Dios se vuelve pura. Entonces la palabra de Dios se vuelve perfecta. Entonces puede haber crecimiento, puede haber madurez. Puede haber perfección. Verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús intercediendo por nosotros. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Pero ¿qué decimos nosotros? Todo lo de aquel es mío. Y lo mío, ni que cuente con ello, porque este es mi ministerio, aquí pinto mi raya y se acabó. ¿Eso es la voluntad de Dios? ¿Verdad que no? Jesús decía, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Somos uno. Qué tremendo, ¿no? Necesitamos la mente de Cristo. Necesitamos el pensamiento de Cristo. Que el pensamiento de Cristo nos una. Que sus verdades nos una. Si permitimos que su palabra nos sane, si su palabra nos equilibre, entonces hasta lo loco se nos quita. Lo loco, lo desequilibrado. Verso 11, Juan 17, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno.
guárdalos para que sean uno, así como nosotros, el Padre Jesús, uno, en un mismo sentir, en un mismo pensar, en una misma misión. No estaban divididos, estaban unidos. Que la palabra de Dios nos una. Que el sacrificio de Cristo nos una. Solo si una persona es nacida de Dios, puede ser una contigo. Amós 3:3 dice, solo lo voy a mencionar. Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Yo ando con Janet porque estoy de acuerdo, la palabra de Dios nos une, los principios nos une. Yo trabajo con los coordinadores hace 20 y tantos años, ¿verdad? Hombres y mujeres, no más que ahorita no todos han podido participar, ¿sí? ¿Por qué estamos unidas? Por la palabra, ¿verdad? Ha habido de todo, ¿verdad? Situaciones y todo, pero podemos decir, perdóname. ¿Cierto? La palabra nos une. Ámense unos a otros, perdónense unos a otros, así como Dios también los perdonó en Cristo. Su palabra nos une, su palabra sana, su palabra une. Volvemos a 1 Corintios 1:14. Y dice San Pablo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. O sea, si algunos piensan que porque yo bauticé y por eso me tienen en un concepto más alto, están equivocados. No soy más porque bauticé a alguno. Verso 15, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de lo demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Verso 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿En qué está basada nuestra vida? Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Queremos ser uno? Tenemos que tener a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Un ministro decía, la única razón que mi liderazgo está dividido es porque la mitad es nacido de Dios y la otra mitad no. Hay guerra. Muchas veces no nos damos cuenta, pero hay algunos nacidos en casa que conocen la Biblia. Hay teólogos que no conocen a Dios, porque saben, tienen conocimiento, pero no han nacido de Dios y no tienen la revelación de quién es Jesucristo. Pero cuando una persona tiene a Jesús en su corazón, cuando verdaderamente reconoce que Jesús es Dios y que Él murió para salvarnos y para perdonar nuestros pecados, entonces nosotros somos uno con Dios. Somos hijos de Dios. Y entonces los principios de la palabra los entendemos y recibimos en el corazón. Pero ¿qué pasaba con los corintios? Se quedaron niños. Esa es otra razón. Sí habían nacido de Dios,
pero eran desobedientes a la palabra. Muchas veces erramos y nos dividimos con nuestros hermanos porque nos falta conocimiento de los principios de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, cabal. Partiendo de Cristo es como nosotros podemos decir, soy uno con Dios. Nací de Dios, tengo revelación de lo que dice la palabra de Dios. Darnos a la tarea de conocer a Dios, de conocer la palabra de Dios, sus principios. ¿Cómo juzgo? ¿Cómo soluciono los conflictos en la familia? Siendo uno con Dios. Lo que Dios dice, eso voy a hacer para solucionarlo. ¿Por qué voy al psiquiatra y al psicólogo primero en lugar de la palabra de Dios? ¿Cómo puedo ser uno con Dios si lo quiero solucionar con una pastilla y no con un principio? Hay quienes dependen más del consejo de un hombre imperfecto que del consejo de la palabra de Dios. Hay que pagar un precio por la palabra de Dios. Jesús sabía perfectamente la voluntad del Padre. Jesús era la prolongación del deseo de Dios, del plan de Dios y del propósito de Dios. ¿Nosotros seremos la extensión de Dios aquí en la tierra? Mientras en una familia unos son nacidos de Dios y otros no, estarán la suegra contra la nuera, los hijos contra los padres. Pero yo me pregunto, ¿por qué razón, si dicen que todos son cristianos, por qué están en contra los unos de los otros? ¿Por qué las familias están divididas? ¿Por qué no hay perdón? ¿Por qué no hay humillación? Si somos nacidos de Dios y tenemos a Cristo, si los principios no los hacemos en casa, no los vamos a hacer en la iglesia. ¿Tenemos a Cristo? Este ministro decía, la única razón que mis líderes están divididos es que la mitad son nacidos de Dios y los otros no son nacidos de Dios. No tienen la mente de Cristo, no tienen el pensamiento de Cristo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Estaban deseosos de sabiduría los griegos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es sabio? Cristo sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Así es que Cristo a través de la obra de la cruz nos dio la oportunidad de conocer al Padre. Nos dio la oportunidad de la salvación. Nos dio de su Espíritu Santo y la revelación de su palabra. Nos dio la oportunidad de ser discípulos de Cristo, porque unos creemos en Cristo, pero no todos son discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo son aquellos que observan la palabra de Dios y la hacen. Esos son los discípulos de Cristo. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los Cristos pequeños. Aquellos que expresan el carácter de Dios. La obra de la cruz nos hizo unos. Nos hizo uno. Yo no podía expresar el amor a mi padre y a mi madre porque fuimos 12 de familia y ellos no sabían cómo expresarlo. Pero cuando nací de Dios, lo primero que hice fue recibir el amor de Dios. Y ese amor de Dios me unió
con mis padres. No porque ellos fueran malos, no podían expresar, porque es que ellos no recibieron ese amor. Y cuando la Biblia dice, ámense los unos a los otros. Y cuando tenemos el amor de Dios y empezamos a expresar el amor de Dios y nos acercamos y somos capaces de abrazar, somos capaces de besar, somos capaces de mostrar la gentileza, el amor, la bondad. Reconocemos que esto no es nuestro. Reconocemos que eso es un fruto de la relación que tenemos con Dios. Tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Lo primero que Dios hizo conmigo cuando yo le conocí es pasarme un recuento. Y creo que todas las cosas que yo podía tener en contra de las aparentes injusticias de mis padres, Dios me pasó un recuento de todas las cosas buenas y bellas y sacrificiales que ellos hicieron por mí. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Dios puede unir el corazón de los padres y de los hijos. Dios puede unir la nuera contra la suegra. Cuando escuchamos que la palabra dice, perdónense unos a otros, sean buenos unos con otros, misericordiosos, así también como Cristo los perdonó a ustedes en Cristo. ¿De qué se trata el cristianismo? Estamos siendo luz en medio de las tinieblas. Es imposible que la luz y las tinieblas puedan existir juntas. En el momento en que la luz se manifiesta, las tinieblas se van. Por eso la Biblia dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos la luz, ¿cómo aborreces a tu hermano? Es imposible pensar que tenemos la luz cuando ni siquiera somos capaces de saludar a mis hermanos que veo cada semana. Ya me acostumbré a ellos, siempre están en el mismo lugar. Cada día, el amor de Dios es nuevo. Cada día podemos ser gentiles, cada día podemos expresar, cada día. Efesios capítulo 4. Desde el verso 1. Y nos habla de la unidad del Espíritu. 4:1. Yo pues, dice San Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Andando como es digno de la vocación, dice. Esta palabra andar, del griego peripateo, significa como andar alrededor, como prueba de capacidad. Figurativamente vivir como compañero o partidario. Es una manera de conducirse, es una manera de proceder. Cuidar nuestra manera de vivir y de actuar. Como compañero partidario. Cuidar nuestro proceder y nuestro conducir. Andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Verso 2. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a andar con nuestro compañero? Con toda humildad y mansedumbre. Escuche, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es humildad? Humildad del griego tapeinofrosune, que significa humillación de mente. Quizás tú piensas que tú eres lo máximo. Humilla tu mente.
Humillemos nuestra mente para darle honor al que está cerca de nosotros, para reconocer los dones, los talentos de otros. A veces no ayudamos a crecer a otros o a reproducir a otros porque pensamos que nosotros somos lo máximo. Nosotros no somos nada sin Dios. Humillemos nuestra mente, ubiquémonos, no tengamos un pensamiento, un concepto más alto que el que debemos de tener, dice Romanos. Humillación de mente, modestia. Lo contrario de la humildad es el orgullo. Si un pensamiento se levanta, humillar nuestra mente, nuestros pensamientos, aludiendo al principio bíblico, esto me une, porque la palabra de Dios me salva, me ubica. La palabra de Dios me ubica. Mansedumbre, del griego praotes, significa gentileza, amabilidad. Gentileza, amabilidad. A veces perdemos el piso. Y decimos, es que ando en mis días. Son mis periodos, son los 35 cambios hormonales que paso. No, ¿cuál es eso? La soberbia se llama soberbia, la ira se llama ira, dejarse llevar por la ira se llama pecado, y nada de justificación. Imagínate si una mujer anda en sus cambios hormonales y la otra anda en sus cambios hormonales. Asústame. ¿No es cierto? No me va a regir mis cambios hormonales, me va a regir Cristo. ¿Sí? Te tomas la pastillita con el tecito caliente, te arrodillas y le dices, Señor, humillo mi mente. En este día estoy insoportable. Así es que perdóname, Señor. Me arrepiento en polvo y ceniza y no quiero levantarme hasta no ser transformada a tu imagen, a tu semejanza. Señor, hermosea mi rostro. Por favor, Señor, sin ti no la voy a hacer. Y hasta que sales transformado con esa gloria, entonces puedes levantarte de ahí, sobre las rodillas. Porque sin Dios no lo hacemos. No podemos. Estamos en el cuerpo, en la naturaleza caída. En el espíritu, por medio de la fe, ya está muerto el viejo hombre. Soportándonos con paciencia. ¿Qué es soportar? Del griego anejomai, que significa sostenerse uno mismo en contra de. Significa aguantar, padecer, sufrir y tolerar. Y decimos, ¿cuántas veces sentimos en la carne, Señor, permíteme que pueda imponer manos santas? ¿Verdad? Porque ves a otro insoportable y tú te quieres poner insoportable. No, Señor, por favor. Y empiezas a repasar todos los principios para derribar los argumentos, para humillar la mente. Yo me hablo a mí misma a la obra de la carne y empiezo a citar la palabra y le digo, tranquila, Vicky. Nada de autocompadecerte. Ay, ¿por qué a mí? No. Sujeta esos pensamientos, humíllate, sé paciente, gentil o amable. Y luego la mente quiere empezar a justificarse. Es que no le permito hablar. Humillar la carne, humillar, someter esos pensamientos, soportar. Ahí dice con paciencia, macrotsumía, del griego macrotsumía, que significa longanimidad. Longanimidad viene de longaniza, fíjese. Y es griego. ¿Cuántos han comido un pedazo de longaniza? Así con una tortilla dorada y una longaniza así toda a las brasas, ¿no?
Ya tenemos hambre, ¿no? Y tú dices, ay, ves la longaniza así larga, 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 y tú dices, longanimidad, paciencia, paciencia. Porque hay hermanos que humanamente te agotan la paciencia. Pero dices, paciencia, aguante, aguante, sostenerse, porque ¿se acuerdan de esas películas? Dice, suéltenme, suéltenme, no, agárrenme, porque ahorita. Sostenerse a uno mismo, no dejarse llevar por la ira, por el enojo, humillar el pensamiento, el alma, extenderse la longanimidad, la paciencia, el amor, aguante, clemencia, los unos a los otros en amor, el amor ágape, el amor del sacrificio. El amor es que es paciente, que es sufrido, que todo lo soporta. El amor que techa, el amor que pone cobertura a la vida del otro para ver la imagen de Dios formado en esa vida. Verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, solícitos, que significa usa velocidad. Haz esfuerzo, sé pronto, sé ferviente para guardar la unidad del Espíritu, sé diligente, aguanta en guardar, ser vigilantes, guardar de pérdida o daño. La unidad del Espíritu, estar en unidad con mi hermano, guardando la vida de Dios, siendo uno en una misma mente y en un mismo parecer, en el vínculo de la paz. Un vínculo donde estamos completamente unidos. Este vínculo quiere decir lazo conjunto, tener ligamento. Y este es un principio unificador, control. Cuando decimos paz es porque necesitamos control. Yo necesito ser uno con mi hermano. No puedo ser uno con mi hermano si no tengo control, dominio de mis pensamientos humanos. Identificar el pensamiento humano para que dejar que el pensamiento de Dios me sature. Y yo pueda decidir actuar como Dios dice y no como yo siento. Dios quiere edificar su obra. Dios quiere que seamos uno. Dios quiere unir la familia. Dios quiere unir los ministerios. Cuando dejemos de cuidar nuestro ranchito, nuestra milpita, esto es mío, no, es mi ministerio, son mis ministros, son mis maestros, no son mis maestros, son los maestros de Dios. No es tu ministerio, es el ministerio que Dios nos ha dado. Somos sirvientes del Señor, esclavos por amor. San Pablo lo decía, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del Señor, con la vocación con la que tú has sido llamado, guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La tendencia es defenderme, la tendencia es contender, la tendencia es justificar mi carne, pero la palabra de Dios dice que la justificación es pecado. Y cuando dejamos de justificarnos y nos establecemos en el pensamiento de lo que quiere decir Jehová, el eterno presente, no dejaríamos para después lo que necesitamos arreglar hoy. Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si hay que reconocer a otros, hay que reconocerlos. Si hay que ayudarlos, hay que ayudarlos. Dios es el eterno presente. Dios no vive en el pasado, Dios vive en el presente. Él es el eterno yo soy. Dios no está desequilibrado. Pero hay mucha iglesia bipolar, fluctuando entre dos pensamientos, pero solamente el pensamiento de Cristo es el que necesitamos establecer para poder ser
uno. Para poder construir la obra de Dios, para que el carácter de Dios se vea, porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Qué es esto? Maduro, estable. Hay que tener conocimiento, pero madurar emocionalmente, mentalmente. Un carácter moral, un carácter íntegro. Manifestar los frutos del Espíritu. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, a ti el honor, a ti la gloria, mi Señor, y a ti el reconocimiento, Señor. ¿A quién vamos a ir? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Señor, perdónanos si estamos siguiendo nuestros propios deseos, nuestras propias motivaciones. Oh Señor, queremos ser uno. Queremos observar lo que tú dices, aprender a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sí, Señor. Oh, mi Señor, que tu pensar y tu sentir se plasme en cada uno de nosotros. Que tu obra en nosotros, la obra de la cruz, oh, mi Señor, esté en una revelación fresca en nuestra vida. Oh, mi Señor, úsanos como instrumentos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Úsanos para unir tu cuerpo, Señor, tu obra. Señor, danos objetividad para juzgar. Danos objetividad para discernir. Danos oportunidad, Señor, para separar lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Oh, mi Señor, fortalécenos para hacer tu obra. Que seamos pacientes, que tengamos longanimidad, que nos consideremos a nosotros mismos y que restauremos con espíritu de mansedumbre. Sí, Señor. Sí, mi Señor, que podamos perdonarnos unos a otros, así también como tú nos has perdonado en Cristo Jesús. Y mi Dios, úsanos para fortalecer los ministerios, para fortalecer tu obra. Que todo venga en el conocimiento del Hijo de Dios y que podamos llevar a los llamados a cumplir tu meta, Señor. Señor, a ti honor, a ti gloria, a ti reconocimiento en todas las cosas. Y úsanos como tu expresión, Señor, aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.